es Abre tu Closet, yo soy Gaby Mejido y estoy muy emocionada, Lau, porque este episodio es mío. Se lo compré, le mandé a hacer un episodio para ella. Yo soy Lau y hoy vamos a hablar de correr y correr, que a la mitad de todo este gran podcast les fascina correr y ya vemos una mitad que no. Y entonces, con esta era del running, tenemos a dos invitadas muy especiales que nos van a dar enfoques completamente diferentes, cada una desde su área y desde lo que les compete. Sonia Chávez, fundadora de Soy Corredora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada. Gracias. Y está también Tania, y Tania García es fisioterapeuta y nos va a hablar de esta otra versión del que son las lesiones, de los cuidados, qué tan natural es correr tanto, ¿no? Como toda esta parte complementaria. un poquito más médica. Yo, como saben, también, igual que Sonia, corredora de corazón, y Lau en porra. Si usted tiene un evento, no tiene quien lo vaya a ver, Contráteme, la alquilamos, contráteme. No sabe cómo lo hace, cosa de que usted le compre un distintivo, porque pues luego el tamaño alto, es difícil ajá. verla, pero usted le pone un popote amarillo y mire, la reconoce, pero en rapidito. Garantizo. Muchísimas gracias por estar aquí a las dos. Muchas gracias por Estamos en esta running era tremenda. Estamos a punto de celebrar, porque creo que es una celebración, el Maratón de la Ciudad de México, el próximo 31 de agosto. Y cada vez somos más, cada vez nos inscribimos más a carreras. Se ha vuelto, puede ser incluso hasta una moda, como este rollo, más allá de las personas que genuinamente lo disfrutamos. Y hay un auge muy cañón con muchos puntos de vista. Yo subí un post después del medio maratón y entonces fue así como una revolución porque me sorprendió mucho cuando abrí redes después del medio maratón. Y una de quejas es que, iba súper lento, es que no había agua, es que cerraron no sé qué, y entonces yo di mi muy humilde punto de vista y generó como mucho movimiento. Entonces, si quieres empezamos, Sonia, ¿qué es Soy Corredora? Y un poquito, tú desde ti que dices, yo corro porque a mí se me da la gana, porque yo como tú tampoco cobro ni vivo de esto, ¿no? Incluso, yo sí vivo de esto. Quiero decirte. Porque también... ¿Cómo qué tengo que hacer? Y cómo también se puede tener una pasión, desarrollarla y además... Sí. Compaginar. Pero fíjate, yo me refería a no vivimos de esto, que no ganamos carreras y no nos pagan por ganar carreras, ¿o sí? ¿Tú sí? O sea, ¿tú eres porque eres medallista? No. Ay, no, entonces... Por el trabajo que hago en Soy Corredora. A ver, cuéntanos de tu trabajo. A ver, yo lo que me refería es, a mí no me pagan por correr. A mí me pagan por ir a las carreras por la plataforma que tengo. Entonces, sí voy a las carreras y me pagan. Sí. Ok, Yo me refería justo a esta parte en donde no es porque yo no soy es porque de podium y entonces me pagan. No, tú jamás voy a hacerlo, ni lo quise hacer, ni lo voy a hacer. Running desde otro lado del negocio, que está increíble y ahorita nos platicas, pero no es porque seamos medallistas, pues. No, corremos a nuestro ritmo y nos gusta y lo disfrutamos. Sí. ¿Qué es Soy Corredora, esta plataforma? Soy Corredora nació hace 13 años, porque, yo tengo más de 20 años haciendo contenido de running. Okay. Yo llevo 32 años corriendo, y yo, antes de estar en Soy Corredora, era directora de 2 revistas de deporte, una que era Runner's World y otra que era Sport Life. Okay. Y yo, estando ahí en Televisa, lancé Soy Corredora, estuve 2 años haciendo las dos cosas, hasta que Soy Corredora, pues literal, ya tuve que dejar mi trabajo por dedicarme a hacer Soy Corredora. Y Soy Corredora solamente es una plataforma, es una plataforma que se dedica a inspirar y motivar a las mujeres a que hagan ejercicio. Hoy en día, o sea, obviamente correr, pero pues va todo ejercicio. Va todo, o sea, va a caminar, correr, trotar, y de repente hacemos cosas que tienen que ver con wellness, yoga o así, ¿no? Pero en realidad vamos muy enfocados en el tema de correr, pero sobre todo de conectar con correr desde la parte emocional, porque vamos enfocados en mujeres 100%, o sea, esa fue mi tarea desde siempre, o sea, dije, yo quiero dedicarme a las mujeres, porque al ser yo directora de una revista como Runner's World, obviamente yo
tenía información que decía, güey, es que la próxima tendencia del running es justo lo que estamos viviendo hoy. Claro. Okay. Entonces, yo la lancé, es una marca registrada, es una empresa que tiene 5 unidades de negocio y yo me dedico a esto, este es mi único trabajo, esto es lo que me encanta hacer y listo. Y además corres. Porque no, claro, por supuesto, sigo corriendo. O sea, como 2 cosas. Uno es, ¿qué te lleva primero a correr cuando nada, o sea, simplemente por qué empezaste a correr? ¿Y cómo mantienes durante 30 años? A ver, porque puede ser algo que te guste, pero es difícil que mantengas necesariamente este gusto y no te hayas ido en el CrossFit, o bueno, no sé, ¿no? Otras cosas. Y 2, esto de... Está como muy de moda entre mujeres, pero ahora es casi hasta como un pertenecer. O sea, a ver, de alguna manera, ¿no? Es toda una cultura que antes, pues que antes no había. A ver, bueno, yo empecé a correr porque literal me obligó mi mamá. Yo era una niña una adolescente, tenía 13 años y tenía mucha energía. Y has visto que estos niños así de que tiene déficit de atención y esas cosas y no sé qué. Y mi mamá dijo, ay, ¿cuál déficit de atención? Vete a correr. Que corra. Entonces, así y mire eran usted, las de antes. Y bueno, y resultó. Y bueno, estamos. Y perdón, pero y aquí sí sigo. tuvo aquí éxito. Estamos. Funcionó. Y entonces dijo, tienes mucha energía, vete a gastártela. Y así es como yo empiezo a correr. Okay. Y después de eso me operaron las rodillas a los 19 años. Me dijeron, vas a dejar de correr porque el impacto y no sé qué. Ahorita tú. Pero mi mamá, la verdad, me dijo, mira, mijita, tienes 19 años, eres muy joven, tú haz tu rehabilitación y sigue corriendo. La neta es que no se puede. Las mamás. Me vale madre lo que diga el doctor. Usted va a correr. Sí. Y la realidad es que fue así. Y entonces yo entré a estudiar la Ibero. En la Ibero competí en pista. O sea, en realidad, hice mi primera carrera que fue un medio maratón. Y después de eso me fui a la Ibero. Ahí competí en pista. Tenía un súper entrenador. Y ahí estuve compitiendo en 800, 1500, todo eso. Hasta que entro a trabajar a Televisa. Y en Televisa, yo sigo corriendo. Y en Televisa ya estando ahí, pues que aquí hay que correr un maratón. Que porque estás en runners, como que no has corrido un maratón. Y es cuando empiezo a correr un maratón. Pero la realidad es así, a mí me encanta, pero me gusta más por lo que me hace sentir correr después de correr. Claro. Que en realidad, o sea, de verdad yo le digo correr que el correr o el maratón como tal, por ejemplo, yo sufro mucho el maratón porque no me gusta. O sea, me gusta el proceso del maratón, pero el maratón en sí no, porque me da mi, ¿cómo se llama esta depresión? Depresión post-maratón. O sea, digo, ya sé como el ciclo, ¿y ahora qué hago? Sí, claro. Lo sufro mucho. Sí. Entonces, no, o sea, a mí me encanta por un tema más personal. Y ¿sabes qué? De sentirte bien emocionalmente. O sea, lo logré. O sea, como esa meta. Eso, y que además fisiológicamente, que tú lo debes de saber muy bien, ¿cómo se llama? Las endorfinas, sentirte bien. O sea, es como, o sea, me gusta repetir eso. Entonces, pues, por eso me gusta y se acabó. ¿Qué nos dice la parte médica con estas grandes distancias? A mí una vez me dijeron que la distancia ideal para cualquier ser humano son 21. Que el cuerpo no está diseñado, corazón, pero retina, ojos, o sea, la profesión médica que me digas, nunca he encontrado una que me diga, qué chingón, corres 42, está padrísimo. O sea, siempre me dicen, güey, 21 es la distancia ideal diseñada para el cuerpo humano. Pues esto se vuelve controversial, ¿no? Porque antes de que nosotros tuviéramos estos tipos de estilos de vida, pues realmente antes la casa y todo eso pues obligaba a grandes distancias. A las grandes distancias, ¿no? Y a recorrer el mundo, ¿no? Que fue como empezó la migración de todo esto. Obviamente el cuerpo se logra adaptar a todo lo que tú le propongas, ¿no? Por eso es que hay tantas modificaciones en el cuerpo de los distintos deportes, y por eso cada deporte tiene como el tipo de cuerpo, ¿no? Claro, que se forma o se necesita. O que se necesita o que requiere para poder dar el alcance a lo que le estás exigiendo, ¿no? Entonces, en un maratón, obviamente, si tú no tienes toda la parte de fuerza muscular, ¿no? ¿Cómo esperas que un músculo que no está bien entrenado te rinda para correr 42 kilómetros? Que muchas veces ese es el problema. En cuanto a corazón, Tania.
El corazón. ¿Qué tanto si tienes, perdóname, qué tanto si tienes un corazón sano, un corazón bien alimentado, bien hidratado, bien, o sea, como todo esto, qué tanto si lo estamos forzando a un límite con 42 kilómetros? O yo siempre digo, si la mente lo dice, el cuerpo lo sigue. O sea, yo creo que el running es muchísima cabeza y yo tengo una cabeza muy dura y entonces es puta, sí puedo estar, pero yo voy. ¿Qué tanto si el corazón es mucha exigencia 42 kilómetros continuos? Sí le exiges demasiado y por eso es que hay adaptaciones que el corazón tiene que ir adaptando al kilometraje o a todo lo que tú hagas, ¿no? Y por eso es que es tan importante que cualquier tipo de deportista, ¿no? Igual, si empiezas a correr 5 kilómetros, es importante saber qué tanta capacidad tiene tu corazón para aguantarlo, ¿no? Y es por eso que también es importante hacerte por lo menos una prueba de esfuerzo al año para saber si te va a aguantar ese corazón a lo que tú le estás exigiendo o si no te va a aguantar ese ritmo. Que podría ser hasta un partido de básquet. O sea, no ni siquiera de entrada, bueno, no solo un partido, pero o sea, cualquier ejercicio que tú te dediques, deberíamos todos de por lo menos ver si estamos en las condiciones. Una checadita. Ajá, antes exactamente, de decir. porque hay muchas enfermedades con las que nacemos que nunca te das cuenta, ¿no? Porque no es algo normal que tú a cada rato lleves a un niño a un cardiólogo. No, claro. A menos que te lo digan desde que nace y que ya sepan que nació con esa o pasó algo enfermedad. Y entonces, entonces también por eso ha habido casos que en partidos escolares caen muertos o desmayados los niños, pero es porque, no sé, un soplo no cerró bien, ¿no? El corazón no cerró como tenía que cerrar o no creció lo que tenía que crecer. Oye, Tania, me llama la atención, tú dices una prueba de esfuerzo, un electro, como con ultrasonido, una vez al año si somos deportistas de alto rendimiento. Sí. Bueno, por ejemplo, yo solo claramente he conocido... Sonia sí lo hace, claramente. ¿Tú sí vas una vez al año? Porque claro que ella puso su carita de por supuesto que sí, como diciendo, Dios mío, es obvio. Bueno, yo, por ejemplo, cuando trabajaba... Es un básico. Tiempo completo con un cardiólogo, teníamos solo un entrenador de runners que llevaba a todos sus... A su equipo. A todo su equipo para saber si era apto para correr el maratón, ¿no? Y entonces, en su defecto, por ejemplo, sería más bien, si corres 2 maratones al año, ¿es 2 veces? O sea, sería antes de un maratón. Tuvieras un solo... Cada enero, con tu agenda, cada enero, Tú cada lo programas una vez al año, cuando tú quieras, ¿no? Mastografía. Una vez al año. Hazte de cuenta. Sí, esa sí la tengo muy clarita. Pues pero ese, a los 2 días vas y ya. Sí. O sea, por ejemplo, es igual de importante que una descarga muscular. Que hay mucha gente que lo hace y mucha gente que no lo hace también, ¿no? Tendríamos que... Yo tengo como muy claro ese tema del cardiólogo, ¿no? Los pulmones. Los pulmones... ¿También corren algún riesgo? O sea, ¿los pues sometemos o eso no? Depende de la capacidad que tenga tu pulmón. O sea, la capacidad de volumen que tenga ese pulmón para saber cuántos litros de aire y oxígeno tú metes y cuántos sacas, ¿no? Por eso las pruebas de esfuerzo hay 2 tipos. La normal, que es solamente te conectan al electro, ¿no? Y te ponen a correr, ¿no? El chiste de esta prueba es que tú aguantes, no sé, máximo así 20 minutos, porque el chiste es llevarte al límite, a tu límite, ¿no? A full, para ver que de verdad en tu corazón esté al 100%. Y hay otra prueba de esfuerzo que es con gases. Te ponen una mascarilla y se miden los gases, ¿no? Entonces, eso nos ayuda igual, no sé si Sonia también lo sabrá, que también te ayuda a mejorar el entrenamiento de corrida, ¿no? Pero así como si es qué conveniente... gases, o sea, ¿qué vas? Como o sea, helio. por ejemplo, no. Ya sabes que Te pedorreas. Como globo que Ese es un pedo y vámonos. No, por ejemplo,
te la divide en la fase aeróbica y en la anaeróbica. Ah, eso ¿no? Te lo dice aquí mi Garmin. Exacto. Bien. Pero a lo que iba yo es, así como, ok, ya sabemos, si somos deportistas de alto rendimiento, una vez al año al cardiólogo. Uh-huh. ¿También tendríamos que revisar los pulmones antes? ¿O eso me lo va dando, pues yo voy viendo? No, porque el corazón y los pulmones trabajan a la par. Ok. Entonces, con ver la parte del corazón ya está también la otra parte cubierta. Muy bien, ya digo, no tengo que a menos que fueras asmático, ¿no? Yo no. Sería necesario hacerte una espirometría, ¿no? Para saber cómo están esos pulmones. Pero eso ya es un tema, o sea... Eso ya es un tema aparte. Digo, hay veces que hacen el chequeo completo, que te hacen la espirometría y la prueba de esfuerzo. Que la espirometría la hacen antes y la prueba de esfuerzo después. Desde la parte médica, Tania, ¿tú qué tanto sí dices, no, sí, correr estas grandes distancias, sí te vas adaptando, evidentemente si vas entrenando, si lo vas haciendo poco a poco, sí, qué tanto tú sí lo recomiendas o la percepción desde tu ángulo médico es distancias más cortas? Pues, o sea, yo he visto que se vuelve más también como un tema de adicción, ¿no? Por el tema de las endorfinas, ¿no? O de logros, ¿no? Dices, ya logré correr 10 kilómetros, pero ahora quiero más, ¿no? Ahora quiero 20, ahora quiero 40. Y luego están los triatlones, ¿no? Que es lo mismo. Te van aumentando las distancias. ¿No? Sí. O sea, le vas aumentando a tu cuerpo esto. Digo, o sea, realmente no hay como una contraindicación a menos que descubrieras que tienes algún padecimiento cardíaco o pulmonar, ¿no? Pero realmente el cuerpo se va adaptando a todo. Pero sí, lo importante de las pruebas de esfuerzo es, por ejemplo, hay ciertas modificaciones que se hacen en el corazón que a largo plazo sí te podrían generar un tipo de arritmia. ¿No? Entonces, por eso es importante irlo checando. Para ir viendo la capacidad de ese corazón. Y que no termine en una cardiopatía, ¿no? Sonia, hablabas de un tema que a mí me encanta y que comparto contigo, que yo digo, es que de verdad, y a mí me ha pasado, ayer fue uno de esos días, que dije, tengo que ver a esta paciente temprano, pero entonces si voy a correr no me da tiempo de bañarme y luego ver a mi paciente, priorizo, si yo no corro, los que están alrededor corren graves riesgos. Porque para mí la estabilidad emocional, todo lo que me dé emocionalmente correr es muy valioso. ¿Qué nos da, más allá de la endorfina y todos estos? ¿Qué ha sido para ti, qué has encontrado tú en esta parte del running que te ayuda y que es un motor en la parte emocional para ti? Eso, sentirme bien, o sea, a ver, al final correr y más allá de romantizarlo, al final tú te llevas aprendizajes cuando corres. Absolutamente. Y que esos aprendizajes los aplicas para la vida. Entonces, por ejemplo, puedes estar en una situación súper complicada y dices, ay, estoy como en la pared, güey. Pero ya sé que esto va a terminar. O que la vida está llena de ciclos y así como planeas el ciclo de un maratón, de un medio maratón o de un 5K, está llena de ciclos y esto también va a pasar. Entonces, alguien que corre sabe perfectamente que nada dura para siempre. Así es. Desde entrada tienes como este tipo de aprendizajes ya para la vida que ya ni siquiera te los cuestionas o te los preguntas. O sea, es como... a ver, yo ya sé que está pasando esto, pero pues no va a durar para siempre, hombre, ya. Sí, pasa. O sea, es como ya pasa. Entonces, creo que para mí lo más importante ha sido eso. Y que además yo lo veo, yo estoy muy enfocada en las mujeres y las mujeres conectamos con el running desde otro punto, conectamos desde la parte emocional, ¿vale? A diferencia de los hombres que conectan desde la exigencia o de esta parte de validación, ¿sabes? Las mujeres no, digo, obviamente hay mujeres que igual sí lo pueden vivir así, pero la mayoría conecta desde esta parte emocional. Entonces, creo que esas son las dos cosas que para mí hacen que me siga gustando, que los siga cuidando, que vaya a la prueba de esfuerzo, que me haga un masaje de descarga, que además yo, por ejemplo, no estoy corriendo todo el tiempo al mismo ritmo, ¿no? O sea, además
Es más, yo ni corro con reloj, para que me entiendan. Es como de, güey, si me dan la gana correr, pues de aquí a... ya me cansé. Listo, vámonos. O sea, es como esta parte de disfrutar, porque creo que todos los corredores pasamos por varias etapas, ¿no? El running está lleno de etapas, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y al final, cuando llegamos a esta, ¿no? Que creo que es en la que tú estás y en la que yo estoy, es como, o sea, porque me gusta, o sea, de verdad, a mí me encanta. Y no tengo por qué estarle diciendo a todo el mundo cuando estoy corriendo, o sea, es como, me gusta y se acabó, es mi momento. Creo que para mí eso es lo más importante. Y creo que en la vida, o sea, esta es como una lección de la vida, o sea, más allá de correr es, o sea, aún en la autoexigencia tiene que haber flexibilidad de cada uno de nosotros, porque la vida no siempre depende, o sea, solo de lo que nosotros podemos hacer, y entonces tenemos que aprender a decir, aquí suelto, aquí, más allá, o sea, en correr y en lo que cada quien hagamos, ¿no? Que ahorita estás en esta etapa y aquí estás acá y ahora estás más acá, y de todas maneras encontrar lo mejor que se puede, ¿no? En cada etapa, y creo que no, supongo que no todo el año corres a la misma, evidentemente porque no estás en el mismo ciclo, pero tampoco nadie aguantaría. O sea, el que te diga yo corro, ¿no? Sí. De enero a diciembre. No, 800. Porque está comprobado que, haz de cuenta, un atleta que llega a su máximo nivel de rendimiento, y eso es ciencia, es... a lo mucho que dura en su máximo nivel son 8 años. Por eso tú ves atletas de alto rendimiento que dices tú, duró 8, 10 años y se acabó. Y de repente porque eso es lo máximo que aguanta un cuerpo. Y digo, tú lo podrás ver, o sea, en ese nivel de exigencia. En ese nivel de exigencia, ¿no? Las que corremos porque nos gusta y de repente corremos más lento y lo más rápido y así andamos campechaneándola, pues obviamente tenemos, o sea, podemos aguantar como un poquito más porque al final no estamos llevando, o sea, yo por ejemplo no estoy entrenando todo el tiempo al no te echas los 10 maratones al año. No, ni de broma, o sea, ni de broma. Y además son como etapas de la vida, ¿no? O sea, ¿en qué etapa de tu vida estés? Si estás ahorita en un nuevo trabajo, bueno, entonces le quitas tantito a correr. Sí, si tuviste bebé. Ajá, y entonces, o entró al kinder y tiene mocos, y entonces ya ibas y no ibas. ¿Tú sabías que la gente que más empieza a correr es la gente que está desempleada? Sí sabías, ¿no? Porque es como, o la gente que no tiene nada que hacer, porque es como de, bueno, pues ¿qué hacemos? Y eso es lo más fácil. O sea, hay un número muy alto de gente que empieza a correr cuando está desempleada. Entonces, es por eso. ¿Qué pasó en la pandemia? Claro, por muchísima supuesto. gente empezó a correr en pandemia. Y que además por un tema de salud. Pero es, pues, no tengo estoy desquacerada. Entonces, claro, güey, me voy a correr. Ponte a correr. Este es un fenómeno que muy interesante. Parecería que es, y digo parecería porque creo que ahora no, pero es como de lo más económico. O sea, si tú agarraras unos tenis y te lanzaras corriendo por las calles. Es lo más económico. Ahora ya hay una serie de, bueno, como unos gadgets carísimos. Y muchas cosas. Dependiendo del nivel que lo lleves, ¿no? O si tienes un coach y ya le quieres... Sí, pero depende del nivel al que lo lleves. Pero correr nomás es salir. Puede ser baratísimo y además yo siempre digo, es súper dócil porque no necesito de nadie más y no necesito de ningún equipo más que unos tenis. Y en el mejor de los casos, porque hay quien, mis respetos, ¿no? Son para débiles los tenis, pero es muy, en ese sentido es muy accesible para todos. No necesito equipo, o sea, aquí corro y vámonos. ¿No? Sí. Oye, pero es solitario, ¿no? ¿O no? Porque en los equipos... Sí es solitario. Aunque convivas, aunque sea social. Pero es un deporte solitario, vas contigo mismo. Sí, porque vas por tus propios objetivos, no vas por los del grupo. No sé. Yo creo que por eso yo no corro. Es súper solitario. Sí. A mí me gusta correr sola. No, además te voy a decir una cosa. Que ahora se ha convertido... pero aunque vayas en montón, es un deporte que es para ti. Es que es lo que yo digo. O sea, porque no es tan fácil aguantarte a ti mismo tantos kilómetros. Porque a mí me gusta moción en la mesa. Yo hago algo y quiero compartir así de... Sí. Eso es otra cosa. Pero en la corrida siento que es como... Nunca he corrido. Que es como más así, porque yo hablando como si corriera, pero siento que sí es más solitario. Sí. Yo quiero hacer una moción. Claro que sí. Te escuchamos. Yo pensaría... Este episodio para ti. Yo pensaría que en el mejor de los casos debería de ser un deporte solitario de uno con uno mismo. Pero creo que justo parte del desmadre que hoy traemos es que no lo estoy haciendo mío. Es que a mí me encabrona que tú vayas más lento, que tú hayas conseguido inscripción y yo no, que tú... O sea... Creo que justo ese es un meollo importante en donde en teoría, o por lo menos yo así lo vivo, y como tú tenemos tantos años, porque creo que es lo que va... Esto va a durar un ratito,
y al ratito vamos a seguir los 3 pinches gatos que corremos hace 20 años. Yo no creo que dure tantísimo el running. Ahorita te voy a dar unas estadísticas. Ahorita tú me dices. Yo creo que seguimos un rato para arriba, pero eventualmente, porque justo yo creo que el running es un deporte que sí es tú contigo y contra ti. Porque lo que dijiste, ir tú en tu cabeza contigo no es fácil. No. Y cuando llegas después de ciertos kilómetros, tú me lo sabrás decir mejor, en donde ya me acabé muchas sustancias del cuerpo y en donde ya voy pura cabeza, que es la bendita pared de los maratones, es bien duro. Pero sí creo que eso, por lo menos mi percepción es, en este momento, el running no está siendo tan solitario, el running sí está haciendo una competencia con otro, pues sí, y esta parte en donde sí voy en equipos. Yo el primer maratón que corrí hace 17 años, que me entrené en un equipo, lo corrí mano a mano con una chava platicando todo el maratón. Todo el maratón, o sea, en una convivencia y ¿no? Y decíamos, y lo que se habla en la carrera no se habla afuera, ¿no? Porque de verdad, empiezas las defensas bajan y eso. Pero yo sí creo que hoy no es un deporte tan solitario. Yo pensaría. O sea, a lo mejor el entrenamiento y pelearte el número del maratón, porque ahora veo que se forman... Pero incluso en la carrera, Lau, lo que yo veo es la gente no va con ellos. Va viendo qué tenis, qué shorts, que va más lento, que va más rápido, que alguien lo espera en la meta, que no, que... Esa es mi percepción. Okay. Que se ha vuelto ya tal cuestión de mercadotecnia y de que ya dejamos de centralizar la atención en mí. Que por lo menos a mí es lo que me motiva a seguir corriendo. ¿Tú? ¿Y tú, Sonia? ¿Qué nos quieres decir? De todo lo anterior. ¿O no? No, a ver, sí, 2025 está siendo la running era, que famosa, pero te voy a decir algo. Antes correr no era para todo el mundo, era literal un deporte para puro corredor muy experimentado, que competía y todo. La primer running era que nosotros vivimos fue en 2007. En 2007, que fue cuando empieza todo este boom del running social, ¿ok? En aquel tiempo, de 2007 a 2013, yo estoy como si estuviera diciendo el evangelio. Entonces, en el versículo. En el versículo tal. En ese tiempo, el running era visto como un tema de éxito y de reconocimiento social. O sea, en ese momento, de cuenta, fue cuando crecieron todos los maratones, los majors, que pasaron de tener 20,000, 10,000 corredores a tener, en 2013, por ejemplo, el maratón de Nueva York, 50,000 corredores. Pero te estoy hablando, y a meterlos ya por rifa, porque ya no nos dan los números. Exacto, pero te estoy hablando entre 2007 y 2013, 14, ¿ok? Es cuando se vive el primer boom del running y teníamos los mismos problemas que tenemos hoy. O sea, es lo mismo, haz de cuenta, en ese tiempo también la gente porque además en ese tiempo era parte como... La gente que corría tenía una edad más grande, o sea, era como de los 35, los 45, ¿sabes? Gente que ya ganaba dinero, que era profesional y que el correr le daba estatus. O sea, soy capaz de gastarme mi dinero e irme a un major y ahora me voy al otro y ahora me voy al otro y al otro. Era un sinónimo de estatus, ¿sabes? O sea, estoy saliendo de la cajita de estar en el gym y entonces me voy acá. Entonces, ese era el tipo de corredor en esa época y es cuando se vive el primer boom del running, no solo en México, sino a nivel mundial. Después, y cuando empiezan a salir todas, haz de cuenta, yo cuando dirigía la revista era muy notorio porque era, si yo ponía una atleta elite en portada no se vendía la revista, pero si yo ponía a Juanita Pérez, sabes que era una corredora normal, que ni siquiera era las que gana nada, una corredora normal, pero que tenía una historia, esa vendía muchísimo. Y además es la época en donde el running se empieza a ver como una herramienta, ¿sabes? De cambio de personal, superación personal, supera una enfermedad, es cuando salen las carreras de las causas sociales, ¿no? Que hoy en día hay muchas que todavía siguen, pero es cuando la gente empieza a volverse héroe, yo corro y entonces pago y entonces ayudo a las más personas. Eso era en ese momento, pero también había rivalidad, pero también había todo este tipo de cosas que... La diferencia con hoy, con esta etapa, es que hoy el running es inclusión, es diversidad, pero además es las redes sociales hicieron
que esto se volviera una competencia más grande, porque en aquella época apenas estaba creciendo claro. el Facebook por ahí, el Twitter por ahí, ¿sabes? Y éramos, o sea, yo recuerdo, mira, yo era embajadora de, ¿no? Como hoy influencers, ¿no? Pero yo era embajadora, en ese tiempo se llamaba embajadora, y éramos 3 personas, y además era como, o sea, no hay embajador, no hay gente que corra, bueno, pues vamos a decirle al conductor, al no sé quién, vamos a traérnoslo, ¿no? Y así era, y entonces ahora lo que estás viendo es un fenómeno de redes sociales, ¿ok? De la generación Z. Ok, hoy por ejemplo, hay 1 millón de solicitudes para correr el maratón de Londres, pero ¿quiénes son esas personas que están haciendo solicitudes? Gente de entre 18 y 29 años. Entonces, eso estamos viendo. Antes el running era para gente más grande. Sí. Ahora no. ¿Ok? Y eso es una tendencia que vamos a seguir viendo en los próximos años. ¿Por qué? Porque el running hoy se volvió social. ¿Ok? Sí. Dejó de ser competitivo. Esa es la realidad. Y entonces todos pertenecen, o sea, Pero todos queremos pertenecer, sí, pero exacto. eso queríamos pertenecer desde 2007, no ahora. O sea, hoy porque hay redes sociales. Ok, y ahí ¿Sabes? tiene como un boom mediático, o sea, Hoy hay un boom mediático. estamos conectados. Claro, y hoy obviamente las marcas han también apoyado todo ese tema porque al final, a ver, el hacer tu contenido, ¿no? Y el inspirar a las personas de esta manera, también te está dando una visibilidad y un valor que tú por sí solo no vas a tener, ¿ok? Acuérdate que todas las personas que hacemos deporte tenemos una desvalorización, ¿ok? De entrada. Entonces, hacemos deporte porque es la forma de sentirnos valiosos, reconocidas. ¿ok? Y encima tú tienes las redes sociales. Y encima tienes una marca que te invita, pues obviamente, güey, esto es mucho más grande. Entonces, estamos ante una realidad que esto está aumentando este conflicto, como se quiera llamar, dilema, lo que sea, por las redes sociales. Pero esto pasaba en 2007. Lo que pasa es que antes no era tan visible, ¿sabes? Ahora sí. Y ahora lo estamos viendo porque la gente se puede pelear abiertamente sin ningún problema. Sí, Antes sí. no, antes no ves ir a la carrera y a sin dar la romperse cara. las- Sí, no. exacto. Y sin dar la cara, que eso es Claro, mucha de esta claro. parte de las redes sociales en donde pero eso es las redes sí, sociales. eso no tiene que ver con correr. Con el Nos running, peleamos quieras. entre con lo que sea. Pues Ajá. con lo que sea, O sea, pero eso es lo que está pasando hoy. Y la tendencia es justamente esa, es cada vez personas más jóvenes están empezando a correr. Antes te decía, tú puedes correr un maratón después de los 30 años, porque fisiológicamente vas a estar más preparado. Hoy tú ves chavitos de 18 que ya llevan 5, de 20, de no sé cuánto, que ya llevan un montón de maratones. Que yo quiero ¿Es regresar así? esa parte contigo. Yo mi primer maratón lo corrí a los 35 años. Es correcto. Porque así me lo propuse. No porque, ¿no? Pero hoy sí tenemos chavititos corriendo maratones que a mí también, esa es otra cosa que a mí me han dicho mucho, o sea, si tú empiezas a correr muy joven, olvídate de las rodillas y de muchos padecimientos más, a diferencia de los que empezamos ya. ¿A qué edad corriste tu primer maratón? A los 33. Bueno, por ahí. 33. A diferencia de los que empezamos ya adultos, bien adultos, no adultos jóvenes. ¿Qué hay de eso? Una parte sí, también era por la parte cardíaca, ¿no? Alguien mayor de 30, bueno, ya no, ahorita ya no tanto, pero... Es lo mismo que un infarto, yo pienso. Exacto, O sea, al final, es que es más factible que alguien de la tercera edad te ay, aguante... cálmate, no éramos ni somos todavía, No, Sonia? yo sé, pero ahorita en este momento es más factible que alguien de la tercera No edad se muera. no se muera con un infarto. Exacto, a eso voy, A es lo alguien mismo. joven, Ajá, ¿no? es Porque lo mismo. cuando era justo a los niños, ¿quién los lleva al cardiólogo? No, Nadie. Nadie sabe si maduró bien el corazón, si no hay ningún soplo, ¿no? Entonces el riesgo era menor si eras mayor de 30 o 35 años, ¿no? Pero eso es cierto, o sea, sí valdría la pena reconsiderar esta parte y decir sí tenemos que regresar a que un maratón después de los 30. No o ya la ciencia necesariamente, nos dice, pues puedes empezar a los hemos 18. evolucionado tanto en Ok. todos los aspectos que ya ok. no Eso es bueno saber. tan necesario, ¿no? Por ejemplo, antes te decían, si tú pones a entrenar a un niño a los 5 años gimnasio, ¿no? Con mucho peso, te decían, no va a crecer. Y la realidad es que no. Oye, vi en la carrera, en el 30 el split de Adidas, 30 kilómetros, una niña de 8 años. O
El desgaste de las rodillas sí es un tema a considerar, real, ¿no? Porque es lo mismo. O sea, a un niño es muy raro, bueno, era muy raro antes ver a un niño ir al gimnasio. Y justo para evitar que la rodilla amortigüe todo el impacto de lo que es la corrida, ¿no? Pues llegaba al hueso más que al músculo, que es también lo que pasa mucho con la mayoría de los corredores o de los deportistas, porque está tan de moda solo ir a correr que te olvidas de la parte contraria, ¿no? Que es, necesitas músculo para que pueda absorber el impacto de todo lo que le estás demandando. Y la otra es también el tema de los movimientos repetitivos, que es el correr, ¿no? Que es flexión, extender, flexión. Y la realidad es que eso también va generando problemas a largo plazo. Desgaste. Un desgaste, ¿no? Si lo forzas, si no tienes un músculo que te sostenga, la realidad es que te vas a acabar las rodillas en un 2x3. O cualquier articulación, un tenista, el codo, ¿no? Si tú no haces brazo, es lo mismo. Porque para eso existe el músculo, para amortiguar y mantener a los huesos, a los tendones y a los ligamentos todo en su lugar, ¿no? En lugar de crear un roce constante, tienes al músculo que es también parte del amortiguador, ¿no? De esa parte del cuerpo. O sea, cualquier ejercicio deberíamos de hacer de las dos, cardio y fuerza. O sea, mínimo, a lo que... Mínimo 2 veces fuerza a la semana, para cualquier deporte. Dependiendo también en lo que estés enfocado, ¿no? O sea, va a depender mucho de ese aspecto. Y ese sí es una que se suma además con la edad. O sea, hoy sí sabemos que entre mayor edad tenemos, es mucho mejor hacer fuerza. Sí, porque cardio. Después de cierta edad empiezas a perder músculo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo compensas? Haciendo ejercicio. Okay. Claro. Y retrasas ese proceso, ¿no? O llegamos mejor a más edad. Exacto. O sea, en mejores condiciones. Para cargar la dosis. Y para ser autosuficientes. También. O para ponernos los pañales, mija. O para ir al baño. O para ¿no? O sea, ir al baño es hacer una sentadilla. Claro. ¿No? Sí, claro. Nadie lo ve de esa forma. No, ve a hacer pipí después de correr un maratón. A su mecha. O sea, ahora sí. Párate. Sí, sí, o baja las escaleras así de reversita. No, para ir al baño, tan solo. Sí, tan solo para ir al baño. Sí. ¿No? Sí. Trabajas, o bueno, tu chamba está orientada hacia mujeres, me encanta. Yo hablo mucho en redes de Juntas Podemos con Todo, ¿no? Yo también me dirijo mucho a mujeres y a esta parte del empoderamiento de mujeres. ¿Cómo nos ha empoderado el running a las mujeres, Sonia? Pues al final, a ver, el running no solo a las mujeres, yo creo que en general a todas las personas, porque es el único deporte que te van a dar una medalla si llegues en el último lugar. Entonces, de entrada, tú allí sabes que se premia tu esfuerzo. No se premia tu ritmo, no se premia si llegas al primero o al último, no, se premia tu esfuerzo. Y tu disciplina, ¿no? Claro, o sea, para llegar, para tú pararte en una carrera, tuviste que tener unos huevos para llegar y dos, la disciplina y todo, la paciencia, todo pasar ahí. Y la constancia para terminarlo. Exacto, así sea de 5 kilómetros. Pero yo creo que en el caso de las mujeres, ha sido mucho este tema de justo los aprendizajes que tenemos, el cómo al final algo tan simple como es poner un pie delante del otro, ¿sabes? Te va a llevar uno a sentirte mejor, porque por eso dices tú, oye, yo no puedo dejar de hacer mi deporte porque si no voy a llegar a mentar madres y voy a matar a alguien y seguro, ¿no? Así va a pasar. Pero entonces, o sea, tienes esta parte que te digo que las mujeres conectamos mucho con la parte emocional con correr. Y todas las personas, por eso tenemos diferente experiencia al correr y por eso habrá personas que sean más, que hagan más pedo por todo y que no, porque al final habla de ti. No, porque traes tu historia personal y cómo conectas con correr, porque cómo estás utilizando a correr para tú darte esa validación, ese valor, porque no es que las demás personas te lo den, o sea, al final sí, te lo van a dar las demás personas si lo estás buscando, pero al final quien no se lo ha dado eres tú mismo. Entonces, obviamente vas buscando a correr, en correr todo eso. Y es muy bonito ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Cómo empiezan a lo mejor con temas como de, no, yo no soy capaz de
A mí me ha tocado personas que ni siquiera 100 metros podían correr y hoy están corriendo medios maratones, ¿sabes? Y ese ir logrando y desbloqueando niveles que no solo es en la parte física, porque te vas a sentir muy bien, sino en la parte mental donde tú vas diciendo, es que sí era capaz, es que sí lo puedo hacer, y eso ahora trasládalo a tu vida diaria. Porque lo reconoces al fin de cuentas. Claro, lo reconoces, pero te lo estoy reconociendo a ti. No necesitas que alguien más te lo diga. Eso es lo bonito de correr. A esa parte iba. En donde sí, todo lo que implica correr, no sé si en otros deportes, pero por lo menos en la disciplina de correr, es en este post que les digo que subí, al final la reflexión era, y si te estás quejando de todo, y si todo te molesta, ¿por qué no volteas a ver? Porque es muy probable que así estés viviendo tu vida. O sea, lo estás ahorita posteando en el running, pero esto es algo que llevas a toda la forma en la que tú forma en la que tú vives el running es como vives tu vida. Porque el running es un espejo y tú es algo que escoges para verte a ti, porque no has podido verte de otra manera. Entonces tú vas y corres, vas y haces todo esto, y es como de, ay, ya sabes, pero habrá quien lo cache, habrá quien no, pero está bien, cada quien está en su proceso. Porque no sabías que la única validación que necesitabas era la tuya. Era la tuya, exacto. Que es justo, entonces, a lo que iba con esta reflexión que me gustaría quedarnos, esta parte de lo que hagas corriendo, échate un clavado porque así es como estás viviendo tu vida, y entonces si empiezo a modificar mi perspectiva en este mundo que es una partecita, es una parte más chiquita de mi vida, que es el running, es muy probable que empiece a ver hacia otros lados y entonces desde dónde lo vivo y desde dónde, ¿no? En esta parte, para trasladarlo también a mi vida y desde ahí empoderarme aquí para todo. Pero te voy a decir algo, no importa que seas el que la haga de pedo en el running, la neta ya has hecho un gran paso con atreverte a decir, no importa que yo sea el que me enoje, el que reniegue o la que reniegue me enoje, ya estoy dando un gran paso. Claro. ¿Vale? Porque igual puedes decir, no, mira, mejor ni le muevo, güey. Claro. Ya sabes, ya es así, y cada quien está en su proceso, y mira, hay gente, o sea, cuando tú empiezas a correr, empiezas con esta euforia social y quieres correr todo, que es la mayoría como está ahorita. Empiezas con esta euforia social, pero luego empiezas a ganar, ¿sabes? O sea, gano mejores tiempos, habrá quien se suba un podio, habrá quien corra que lo patrocine maratón, que lo patrocinen, que no sé qué, que la canción. Eso ya tienes, pero luego le llega la parte cuando ya te das cuenta que eres humano, cuando llegan las lesiones, ¿no? Que dices, claro, sí era humano, ¿no? Y después de eso viene ya la segunda parte, que es una parte ya con más sabiduría, donde dices, soy humano, ¿cómo se llama? Sí, también necesitaba reconocimiento, sí, ya le tengo que bajar un poquito, así todo, y luego ya viene la última parte, que es como cuando ya lo disfrutas, que es la que más dura, ¿me entiendes? Pero eso, o sea, yo creo que es algo que todo corredor o persona que corre va a vivir, ¿sabes? Si va con el tiempo. Además, déjame decirte algo, en México hay una rotación de corredores, cada 5 años tenemos una rotación de corredores de casi el 80%. Entonces, es muy interesante ver cómo lo que hoy está sucediendo en 5 años, no lo vamos a ver. Entonces, es por eso que hoy, o sea, yo por ejemplo que lo veo, hoy que me he echado como todas estas etapas, digo, al final es algo que va a suceder y que la gente que hoy está corriendo quizá en 5 años no esté corriendo, claro, ¿vale? Porque esa es la estadística en México, y además en México tenemos una prisa por hacer maratones, porque es cultural, ¿sabes? Queremos este reconocimiento, queremos sentirnos héroes, queremos que los demás nos volteen a ver, porque es un tema cultural. Si tú te vas a otro país, no sé, en Europa, la gente tarda muchísimo en correr un maratón, ¿sabes? Entonces, bueno, es eso. Y hoy lo que estamos viviendo es parte de ese proceso, y que hoy, obviamente sí, todas las demás generaciones estamos inmersas en el running, pero obviamente lo que más estamos viendo es lo de la generación Z, pero con esta parte, ya ni siquiera los millennials, con esta parte que ellos ya están en las redes sociales, entonces la conversación gira ahí, y por eso de repente puede parecer así como polémico. A mí, que no corro, lo que me encantó fue esto de la validación, que cada uno, y creo que así debería ser en la vida de todos, hagamos lo que hagamos en cuestión
de trabajo o de correr o de ejercicio es los primeros que nos debemos de validar somos nosotros mismos y reconocer. Y en la medida que eso lo hagamos, lo demás irá fluyendo. A lo mejor hay quien le fluye corriendo, quien le fluye en el box o en el arte, ¿no? Pero al final es... O en la peda. O en la peda, pero es tu reconocimiento. Híjole, muchísimas gracias, Tania, Sonia. De verdad que este es un tema que, y con la era que estamos viviendo, puede dar para mucho. Yo personalmente, como corredora, sí diría, es tu tiempo, es tu carrera, es tu cuerpo, es tu vida, disfrútala. No es competencia con nadie más, esto es por y para ti. Creo que me quedaría con esa parte, cuidándonos. Claro. Creo que no podemos dejar de lado la parte médica, ¿no? No. O sea, sí está bien ir a la revisión, ir a la descarga, tener los periodos que ya no nos dio tiempo, pero tener los periodos de descanso que tenemos que tener también, porque luego llegas ya a la carrera ya quemado, ¿no? Al final Entonces, es un equilibrio de todo, ¿no? Exacto, exacto. Muchísimas gracias por Con haber mucho estado gusto. Gracias aquí a hoy ti. y corramos felices. Gracias a las dos, la verdad es que fue súper interesante y la verdad es que qué increíble hablar con una pasión de lo que cada una hace. Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue y en el maratón.